Bienvenidos a Real Economy. Soy Maitri Sitaraman y esta semana nos encontramos en Ámsterdam para hablar de competitividad en la Unión Europea, tanto en las empresas como en los países. Hoy hablaremos de estos retos con Emma Marcegaglia. Es la presidenta de Business Europe y codirectora ejecutiva del grupo Marcegaglia. Repasaremos todas las herramientas con las que Europa intenta relanzar su competitividad para luego centrarnos en el exitoso caso de la ciudad de Ámsterdam. ¿Pero qué es la competitividad? Crear el mejor producto al menor coste respecto de la competencia. Pero no es tan simple, lo entenderemos mejor con este gráfico. La competitividad de una empresa depende de la calidad de los bienes y servicios que ofrece. Por extensión, nos referimos a la competitividad de un país cuando hablamos del conjunto de las empresas de ese país. Distinguimos dos dimensiones: la competitividad precio y la competitividad no relacionada con los precios. La primera es la capacidad que tiene una empresa para proponer productos más baratos que la competencia. Los principales factores que la definen son los costes de producción, que dependen de la productividad, el tipo de cambio de moneda que influye en el precio del producto a la hora de exportarlo y el coste del transporte. La competitividad, sin tener en cuenta el precio, reposa en la capacidad innovadora, en la mejora de la productividad y en la calidad de los productos que se ofrecen. La pérdida de competitividad de un país se mide a través de la evolución de los costes de producción o de los precios respecto a lo que se produce fuera, pero esta explicación solo tiene en cuenta el factor competitivo del precio. Cuantificar las otras posibles ventajas competitivas en las que reposa la otra variante de la competitividad es más difícil. Podríamos tener en cuenta factores como la evolución de la productividad, la capacidad de innovación, la calidad de las infraestructuras o la mano de obra. Europa representa un mercado único que ofrece a sus ciudadanos uno de los mejores niveles de vida del mundo. Es como si comparamos la competitividad con un magnífico trozo de chocolate. En un mercado con 22 millones de empresas, ese chocolate no se produce de igual manera en cada país, en cada compañía. Así que la pregunta es cómo mantener un cierto grado de competitividad pese a las disparidades estructurales. Sebastian Lebelzig nos lo aclara con esta deliciosa comparativa. Bruselas, capital mundial del chocolate. En apenas un centenar de metros cuadrados se concentran las marcas más célebres de toda Europa. Leónidas es la más antigua. En sus más de 100 años de existencia, las recetas de la casa no han variado ni un ápice. Todo el chocolate sale de este taller. Nos da más detalles su chef, Claude. Pues sí, Sebastián, vamos a comenzar vertiendo todo el chocolate sobre el mármol. Tiene que enfriarse para que se forme la cáscara del chocolate. Para permanecer competitivo, el principal valor añadido del chocolate belga es su fabricación tradicional. Dentro del precio del chocolate, el 60% se lo lleva la materia prima y el 30% la mano de obra, una elaboración artesanal difícil de imitar. Creo que el sello europeo y particularmente el belga tiene un reconocimiento internacional por la calidad de los productos, por la calidad de la mano de obra. Es cierto que son caros, pero muy productivos, eso no podemos negarlo. Hay una cierta tradición, un conocimiento del oficio que nos distingue. La marca realiza el 90% de sus ventas en la zona euro. El resto cogerá el avión hacia Estados Unidos, Japón o China, los tres principales importadores de chocolate belga. El mercado europeo sigue siendo la prioridad porque además no añade barreras comerciales. Constatamos un aumento del proteccionismo en Estados Unidos. Por consiguiente, seguimos confiando en el potencial del mercado europeo. Estamos muy bien implantados en Benelux, Francia, y estamos creciendo en Alemania, en Inglaterra, donde hay una cultura del consumo de chocolate.
Las exportaciones representan el 40% del volumen de negocio de Leónidas. Para la industria alimentaria belga representa el 52%. De todos los países europeos, Bélgica ha sido el que más ha visto progresar la venta de productos alimentarios en la última década. Es aún uno de los pocos sectores que sigue creando trabajo. Compañías como Leónidas contribuyen a la competitividad del país, pero el camino está sembrado de obstáculos. Hablamos con Emma Marcegaglia, conocida en Italia como la Mujer de Acero. Es la presidenta de Business Europe y codirectora ejecutiva del grupo Marcegaglia. Mi primera pregunta, ¿cuáles cree que son los principales retos para la competitividad en Europa? En primer lugar, la innovación, adaptar los productos a las tendencias del mercado, a los gustos de la gente. En segundo lugar, la creación de empleos y la calidad de la formación de los trabajadores. Y en tercer lugar, la internacionalización, la conquista de nuevos mercados con un gran potencial de consumo. Lo que me cuesta comprender es por qué hay tantas divergencias en nuestro mercado único, en la Unión Europea. El problema es que debemos ser competitivos de manera similar. Pongamos un ejemplo. Debemos impulsar una política energética común. Hoy las disparidades hacen que el precio de la energía sea muy alto en un país y muy bajo en otro. Otro ejemplo lo tenemos en el mercado interior. No me parece justo que empresas italianas o francesas encuentren obstáculos para trabajar en Alemania o el Reino Unido. Así que para que las reglas del juego sean justas, necesitamos más Europa. ¿Y qué lo impide? Esa falta de construcción europea, todavía muchos países miembros prefieren mantener sus políticas nacionales. Incluso en época de crisis hemos conseguido conquistar nuevos mercados. La industria, de una manera general, sigue siendo competitiva, reduciendo al mismo tiempo los costes. Intentamos ser más innovadores, pero aún nos queda un asunto por resolver. Debemos crear más puestos de trabajo. La tasa de paro es muy alta en Europa. Si tenemos en cuenta la importancia que tienen los costes de producción, ¿no debería darse más importancia a otros aspectos competitivos más abstractos, pese a que no sean los factores que los economistas suelen tener en cuenta? Debemos impulsar una política común energética de investigación y desarrollo. La idea sería impulsar la competitividad a través de la innovación para conquistar mercados en el exterior, porque si solo nos focalizamos en el mercado europeo, en las tendencias de nuestro mercado, sin mirar y comprender lo que pasa en Estados Unidos o Asia, entonces no vamos por buen camino. Eso nos lleva a la pregunta siguiente. ¿Qué deben hacer nuestras empresas para que los proyectores del mercado global sigan apuntando hacia Europa? Europa no innova lo suficiente, o al menos no tanto como Estados Unidos, por ejemplo. Debemos ser más innovadores y acabar con tanta burocracia. Yo acabaría con el 30% de los procedimientos administrativos a nivel estatal y europeo. En algunos países del sur de Europa, las pequeñas y medianas empresas han dejado de tener acceso al crédito y no pueden invertir. Eso les impide contratar a personas cualificadas. El acceso a una financiación es uno de los problemas clave que debe resolverse en Europa con la ayuda de una unión bancaria. Pese a estos obstáculos, algunos países se han tomado muy en serio lo de la competitividad. En Europa están esos países que aún tienen muchos retos por delante. Luego están los países moderados, con buenos resultados, pero aún lejos de la locomotora europea en términos de competitividad. Países como Holanda, y en concreto la ciudad de Ámsterdam, están a la cabeza, son realmente competitivos. Sebastian Lebelzik nos explica cuál es el secreto de este éxito. En Ámsterdam hay implantadas más de 1 millar de empresas dedicadas a Internet. Es la ciudad donde más aplicaciones para móviles se han creado de todo el planeta. Por algo se la conoce como Appsterdam. Si usted maneja un móvil o una tableta como esta, hay grandes posibilidades de que las aplicaciones que utilice hayan sido concebidas en Ámsterdam. La capital de Holanda es considerada la capital europea de las nuevas tecnologías. ¿Y a qué se debe ese éxito? André Hart,
creó su empresa hace 3 años. Scula es hoy líder en el mercado de aplicaciones para niños. El haberse instalado aquí es una de las claves de este triunfo. Aquí hay una combinación de talentos, un ambiente muy internacional. Esto favorece mucho la creatividad, que combinada a una alta cualificación de los trabajadores, hace de Ámsterdam una ciudad realmente atractiva. Si no estás en Silicon Valley, Ámsterdam es un buen lugar para comenzar. El camino inverso de California a Ámsterdam fue el que tomó Mike Lee, ingeniero estadounidense que ha trabajado para Apple antes de instalarse en Holanda. Ámsterdam tiene infraestructuras muy avanzadas. Su densidad es una de las más altas del mundo, con una mezcla de nacionalidades impresionante. Y todas esas visiones diferentes acerca del mundo de los negocios las tienes aquí. La ciudad dispone de infraestructuras ejemplares, una mano de obra hipercualificada y ventajas fiscales muy favorables. 3 puntos que hacen de Ámsterdam una de las ciudades más competitivas de Europa. El problema es la falta de crédito. Las ayudas públicas y los bancos se muestran timoratos. No nos centremos solo en los bancos y los inversores, centrémonos en el mercado. Si una empresa se muestra interesada en el tipo de innovación que ofreces, las puertas del mercado se abrirán con más celeridad que si esperas que un inversor te dé 5 millones. En el ranking de los 10 países donde más han invertido los fondos especulativos para financiar nuevas empresas, Holanda solo llega en 6ª posición. Sin embargo, todas las grandes empresas de Internet están instaladas aquí: Google, Twitter, Amazon, LinkedIn. Este sector balbuciente antes de la crisis en 2008 es hoy uno de los más dinámicos del continente. Las aplicaciones para móviles y tabletas han creado 800.000 puestos de trabajo en Europa. De ellos, 300.000 se dedican a la concepción de programas informáticos. Pero aún estamos lejos de Silicon Valley. Esto ha sido todo por hoy en Real Economy. En nuestro próximo programa hablaremos de Europa, la globalización y el comercio, claves para seguir analizando la competitividad. Hasta entonces, gracias por su atención y adiós.